Como anteriormente lo estuve mencionando, él es de Sogamoso, Colombia, un servidor, el hermano Jaime Sánchez, desde Colombia. Bienvenido, Jaime. ¿Cómo está usted, mi hermano? Muchas gracias, hermano Sergio, y buenas tardes para todos quienes nos están oyendo en esta tarde. Complacido una vez más y agradecido con Dios de poder estar acá, haciendo parte una vez Amén. más de este su programa. Amén, gloria a Dios. Sí, que Él lo hizo posible a todo lo que estamos realizando en la obra del Señor, y el hermano Pedro Luis, que está desde México con la grabación de este programa, que estamos saliendo en vivo también a través de la Iglesia Cristiana Berea de México en Iztapalapa. ¿Sí? La semana pasada, hermano Jaime, lo dije, estuvimos hablando de la prosperidad y bueno, fue un tema bastante hermoso. Y hoy vamos a continuar. Amado Padre, quiero darte gracias en esta tarde, Señor, por la oportunidad que me das de poder estar aquí, Señor, para hablar de tu palabra, Señor. Quiero rogarte, Señor, que tu Santo Espíritu sea dándome la capacidad, Señor, el valor y el denuedo para hablar de una manera clara, Señor, como lo es tu palabra, Señor. Rogarte por cada persona que nos está oyendo en esta tarde, Señor, para que tu Santo Espíritu sea hablando a nuestros corazones y a nuestro espíritu, Señor. Que seas tú, Señor, tomando el control de este tiempo que vamos a compartir con nuestro hermano Sergio, y que seas tú llevándote la gloria y la honra, Señor, porque solo tú eres merecedor de ella, Padre. Esto te lo pedimos y te lo rogamos, dándote las gracias de antemano en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Con respecto al diezmo, hermano Sergio, en la reunión pasada hablábamos sobre el Evangelio de la prosperidad, y tocamos este tema del diezmo, y realmente pues el diezmo lo han usado también, lo han añadido a este tema de la prosperidad. No se preocupe. El diezmo ha sido y es un tema bastante controversial. Es un tema que a muchos pastores o muchas personas no les gusta tocar cuando se habla de dinero. Ahora, ¿qué es el diezmo? ¿O es el diezmo bíblico? A veces en nuestro afán de querer corregir o enseñar, decimos que el diezmo no es bíblico, pero realmente el diezmo es bíblico. ¿Por qué es bíblico? Porque lo encontramos en la Escritura. En el libro de Levítico vemos claramente cómo está estipulado el diezmo, y vemos cómo ha sido ordenado por Dios. Otra pregunta que podemos plantearnos al respecto del diezmo es ¿en qué consiste? ¿Es el diezmo bíblico? ¿En qué consiste? Basta con ir al diccionario para darnos cuenta que la palabra diezmo tiene que ver con el 10% de algo. O sea, nos habla de un 10%. Ahora, bíblicamente, yo quisiera, con la ayuda de Dios, dar algunos argumentos sobre el diezmo. Ahora, el diezmo, ¿en qué consistía el diezmo? ¿Consistía en dar dinero a la iglesia? ¿O consistía en dar dádivas? ¿En qué consistía el diezmo? A la luz de la palabra de Dios vemos que el diezmo era un 10%, y que el diezmo se recogía, era recogido 3 veces. La Biblia nos habla de un diezmo anual, de un diezmo cada 3 años, y nos habla de que cada 7 años no se recogía diezmo. ¿Por qué?
todo tiene una razón, porque la tierra no se labraba, por lo tanto pues no habían frutos para diezmar. Entonces, a través de la escritura vemos que el diezmo no consistía en dinero, sino consistía en los frutos de la tierra. Me gustaría que lo leyéramos, poder leerlo para que tengamos esos argumentos bíblicos, para que podamos ver a través de la escritura a quién le correspondía también los diezmos, de quién estamos hablando ahora en estos momentos, en estos pasajes bíblicos. Exacto. Entonces yo quiero que podamos ver a través de la escritura los argumentos y podamos ir hablando poco a poco para que podamos entender y podamos comprender qué es el diezmo, si es bíblico, en qué consistía y quiénes lo recogían, y todo eso lo vamos a ver poco a poco, pero quiero que pues vayamos leyendo para poder ver a través de la escritura los argumentos reales, para que no sean argumentos ni palabras mías, sino lo que es la palabra del Señor. Levítico capítulo 25. Usted decía que fuéramos al Levítico, que el libro de Levítico está en el Antiguo Testamento, ¿ok? Entonces vamos a buscar Levítico en el Antiguo Testamento. Vamos a darle lectura al libro de Levítico en el capítulo 27, del verso 30 al 32, donde vemos que el diezmo es bíblico. Dice la escritura: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada al Señor. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas y de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová, al Señor. Con esta escritura podemos notar que el diezmo consistía en los frutos de la tierra, consistía en ovejas, se daban diezmos de animales. Aquí no vemos que se tratase de dinero en efectivo. Ahora, ¿quiénes eran los encargados, como se me preguntaba anteriormente, quiénes eran los encargados de recoger el diezmo? Eso lo podemos corroborar leyendo Números capítulo 18, verso 24. Ahí en Levítico, ¿quiénes diezmaban? ¿Quiénes eran los que recogían y daban su diezmo de ahí del fruto de la tierra y del ganado? ¿Qué nación, qué pueblo eran los que daban el diezmo? Esa es una muy buena pregunta, porque cuando vamos estudiando o analizando un tema, es importante hacernos preguntas, porque al ir haciendo preguntas y dando respuesta a ellas bíblicas, pues vamos profundizando más en el tema que estamos tratando. La pregunta que José nos acaba de hacer, que acaba de plantear, le podemos dar respuesta en Números, o Dios nos da la respuesta en Números capítulo 18, verso 24, donde más exactamente dice: porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Aquí vemos claramente que los diezmos fueron dados por Dios a los levitas. Ahora, ¿quiénes eran los levitas? Los levitas eran los descendientes de la tribu de Leví. ¿Cuál era la misión de estos levitas? Eran los encargados del sacerdocio. De las 12 tribus de Israel, la tribu de Leví era la encargada, o fue la encargada por Dios, para llevar el sacerdocio, incluso eran los que gobernaban antes de que hubiesen jueces y reyes. Quienes gobernaban el pueblo de Israel eran los levitas, por mandato de Dios, encargados por Dios.
y asimismo eran ellos los que Dios encargó para recoger los diezmos. Ahora, ¿de quién recogían los diezmos? Dice, los diezmos de los hijos de Israel. Esa escritura hay que ponerle un poquito de cuidado. ¿Por qué? Porque cuando la palabra de Dios nos muestra que quienes eran los encargados de recoger los diezmos eran los levitas, y de quienes los recogían eran de los hijos de Israel, pues ahí podemos plantearnos dos preguntas. La primera es, los pastores que exigen o recogen diezmos en las congregaciones son levitas, como nos lo muestra la palabra de Dios. Ahora, de quienes los recogen o quienes dan los diezmos a los pastores, llámese la congregación que se llame, ¿son hijos de Israel? Son preguntas que debiéramos plantearnos y meditar en ellas profundamente. ¿Por qué? Claro, porque es fundamental esa parte en donde saber si el pastor es levita y si la congregación es de las naciones de Israel. Entonces hay que hacer un balance y consultar de eso, que nosotros vamos a seguir estudiando y vamos a darle las respuestas. Pero esos pastores que también predican el diezmo, ¿no?, como enseñanza, tienen sus respuestas también. Así es, y usan algunos textos, como podríamos citar Génesis 14, donde... Adelante. En Génesis 14 vemos una narración escrita. La Biblia en sí es un hecho histórico, es una narración con pasajes históricos, políticos, doctrinales, etc. En Génesis 14 vemos cómo Abraham, después de haber librado una batalla, tomó para sí un botín, o de la batalla ganó un botín, del cual dice la escritura que dio diezmos a Melquisedec. Lo que nosotros debemos preguntarnos es, ¿este pasaje es un pasaje doctrinal o es un pasaje histórico? ¿Abraham dio diezmos del fruto de su trabajo o fue de un botín de guerra? Vemos más adelante el argumento de quienes exigen o piden los diezmos es que como Abraham es el padre de la fe y Abraham diezmó, por lo tanto nosotros debemos diezmar porque somos hijos de fe, somos hijos espirituales de Abraham. Pero lo que no tienen en cuenta es que el libro de Génesis, o la narración que encontramos en Génesis 14, es un texto histórico, donde se nos narra algo que sucedió. No es un pasaje doctrinal que debamos obedecer o que debamos poner como norma en la iglesia. Claro, igualmente ahí nos está diciendo que fue diezmó de un botín de guerra, o sea que no, como decía usted, no lo hizo trabajando, ni lo hice antes ni después que lo hiciera trabajando, no, fue un hecho eventual que se narra en la historia, en el Génesis, de un botín de guerra. Ahora, quiero que nos explique quién es Melquisedec, porque por lo que tengo entendido, no figura en muchos textos, en muchos libros de la Biblia, Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Melquisedec era el sacerdote de la época, y a él fue a quien Abraham llevó diezmos para el sostenimiento de la iglesia o para los gastos. Correcto, adelante. Bueno, aparte de eso, hay que tener muy en cuenta, como decía, este pasaje, ¿no? Es un pasaje histórico, no es un pasaje doctrinal. Además de eso, no encontramos más referencias bíblicas
es más, no encontramos ninguna referencia bíblica que nos confirme que Abraham volviera a dar diezmos, lo cual no podemos basar una doctrina en un solo pasaje, porque estaríamos cometiendo un error de interpretación y de aplicación también. Otro pasaje que usan es Génesis 28, donde Jacob hace un acuerdo con Dios o un pacto, y Jacob le dice, mire, leámoslo por favor, Génesis 28. Versículo. Génesis capítulo 28, del verso 20 en adelante. Dice la escritura, e hizo Jacob voto diciendo, hizo un voto a Dios, diciendo, pero es Jacob el que hace el voto con Dios, no es Dios con Jacob. Eso es lo que debemos tener en cuenta al dar lectura a la palabra de Dios, o a cualquier verso de la escritura. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que yo he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Aquí vemos que Jacob está haciendo un acuerdo con Dios, pero él está pidiendo protección, le está pidiendo ayuda, le está pidiendo sustento a cambio de condiciones. Exacto, vemos que está condicionando a Dios. Y como decíamos en la reunión pasada sobre la motivación con la que le damos las cosas a Dios, que hablábamos del evangelio de la prosperidad, ¿quiénes somos nosotros como seres humanos para condicionar a Dios, o para decirle, si tú me das esto, yo te doy esto? Vemos que es una motivación errónea, equivocada. Ahí vemos que hay... Y en ningún momento vemos que en otros libros los apóstoles, profetas o personajes de la Biblia hayan hecho un pacto con Dios, o ellos hayan sido iniciales. No, siempre fue, Dios quien generó el pacto, y Dios siempre cumplió, pero nunca fue al revés, como en este caso. Exactamente, hermano. No hay un texto bíblico que confirme que Dios haya aceptado este pacto, por llamarlo así, o acuerdo que Jacob estaba haciendo con Dios. No encontramos ninguna referencia bíblica donde esto se cumpla. Estos textos son los mal usados por los pastores que hoy predican el diezmo como una regla o como algo obligatorio, ¿no? Porque estos pasajes son los que utilizan mal, fuera de contexto. Así es un pasaje, repito, igual a lo que es el pasaje de Génesis 14, es un pasaje histórico, no es un pasaje doctrinal. Ahora, como creyentes debiéramos seguir las enseñanzas, o debemos seguir las enseñanzas que encontramos en la directriz bíblica, ¿no? Y si entendiéramos que debemos hacer lo que Abraham hizo aquí en este pasaje y lo que Jacob hizo, entonces debiéramos entender que sería lícito hacer todo lo que Abraham hizo. Tenemos una referencia de Abraham en el libro de Génesis también, donde Abraham miente para proteger la vida de Sara, su esposa, y le miente al faraón de la época para proteger la vida de ella. Entonces, entendiéramos que como Abraham diezmó, y como somos hijos de fe, entonces también debemos diezmar.
Pero entonces si Abraham mintió, antes de diezmar tenemos que robar. Entonces también nosotros es lícito que nosotros mintamos, ¿sí? O sea, y es lícito que si tenemos que diezmar como Abraham, tenemos que ir a robar primero. Ir al vecino, generar una guerra, quitarle y eso llevar a diezmar. Entonces ya tenemos robar, mentir y varios pecaditos juntos que no es correcto. Exactamente. Y encontramos también en la palabra de Dios textos históricos como el hecho de que Abraham se acostó con la esclava. Entonces, como Abraham es el padre de la fe y nosotros somos hijos de fe, entonces podríamos hacer eso. Tenemos que hacer lo que hizo Abraham. Entonces, claro, ahí se cae el argumento. El no tener en cuenta los detalles en los pasajes bíblicos o saber diferenciar si es un pasaje histórico, si es un pasaje poético o si es un pasaje doctrinal, pues nos mete en lío, nos mete en problemas de interpretación, en errores de interpretación y de aplicación. Claro, entonces a esos pastores que predican eso, entonces les diríamos, si Abraham diezmó de un robo, ¿tengo que ir a robar? Si Abraham se acostó con la criada, ¿me tengo que acostar con la criada porque lo hizo Abraham? No, eso no, pero porque eso sí y eso no. Entonces, ese es un argumento que se plantea bastante interesante porque bueno, si no hay que diezmar y si el diezmo es únicamente para los levitas, ¿cómo sabemos cómo podemos saber o descubrir si un pastor es levita o no es levita? ¿Sí? Quisiera explicar eso antes. Adelante. Podríamos o hacer una hipótesis, ¿sí? Crearnos una hipótesis en este momento. Supongamos que el pastor es levita, ¿sí? Que diga yo soy levita y eso y aquello. Bueno, suponiendo eso, tampoco puede recoger diezmos, porque dice que los debe de recoger de los hijos de Israel, ¿sí? La pregunta es, ¿somos nosotros o es la iglesia el pueblo de Israel? Ahora, si el pastor dice, en el hipotético caso de que el pastor sea levita y que quienes dan los diezmos sean hijos de Israel, tampoco podría recibir los diezmos, ni recoger, ni recibir, ni mucho menos exigir, porque la iglesia de Cristo no tiene nada que ver con el pueblo de Israel. Ese es el problema, ese es el error que se está cometiendo, de creer que la iglesia de Cristo es el pueblo de Israel. Y a la luz de la Escritura vemos que son dos cosas totalmente diferentes. Veámoslo en Gálatas, veamos lo que dice el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 2. Efesios 2. Efesios capítulo 2. Del verso 13 al 16, más exactamente. Ok. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Verso 14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aquí me habla de dos pueblos. ¿Cuáles son esos dos pueblos? El pueblo de Israel y el pueblo gentil. Y sigue diciendo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y ahí nos sigue hablando de la reconciliación. Nos está hablando que de dos pueblos hizo uno. ¿Cuáles pueblos son? El pueblo de Israel y el pueblo gentil. ¿Y cuál pueblo es? El pueblo de Dios, la iglesia de Cristo.
la iglesia de nuestro Señor. Claro, pero bueno, ahí eso que usted cita es, digamos, en el contexto es la reconciliación de ambos pueblos y no está hablando, digamos, del diezmo en sí, ¿verdad? Exacto, pero lo cito para... lo utilizan para mal. Sí, sino que lo cito para mostrar por la Escritura que la Biblia no nos habla de un solo pueblo en sí, sino que la Biblia nos habla de 2 pueblos, de 3 pueblos. Es más, si nos devolvemos un poco atrás a 1 Corintios 10:32, nos habla, o para que no lo citemos y lo apunten ahí, 1 Corintios 10:32 nos habla de 3 pueblos, el pueblo judío, el pueblo gentil y la iglesia, que son 3 grupos de personas totalmente diferentes. No es lo mismo el pueblo de Israel que la iglesia de Cristo. Ahora, cuando el Antiguo Testamento nos habla de diezmos, hay otro pasaje, creo que es uno de los pasajes más conocidos, que nos habla sobre el diezmo, Malaquías 3:10. Amén. Que me gustaría que le diéramos lectura también, por favor. Sí, por supuesto. Sí, claro que sí. Malaquías capítulo 3 es el último libro del Antiguo Testamento. Amén. Dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las puertas del cielo, las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. En el verso anterior, verso 9 dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Sería bueno que resaltáramos esta partecita, la nación toda. ¿Cuál nación? Una de las reglas de la hermenéutica nos habla de tener en cuenta el contexto inmediato, el contexto histórico, gramatical, el método inductivo en el cual le hacemos preguntas al texto: ¿quién habla? ¿De qué habla? ¿Por qué está hablando de eso? ¿A quién le está hablando? ¿Tiene que ver algo conmigo? Etcétera, etcétera. Son muchas preguntas que debemos plantearnos a la hora de leer un texto, llámese el que se llame. En el verso 9, Dios está diciendo: malditos sois con maldición, porque vosotros, ahí no dice la iglesia de Cristo, dice vosotros, la nación toda, me habéis robado. No, pero es que como nos convertimos, entonces ya pasamos a ser parte de la nación de Israel. Pero si seguimos leyendo el contexto inmediato de este pasaje, en el verso 12 más exactamente, Malaquías 3:12 dice: y todas las naciones os dirán bienaventurados. Nos habla de que hay otras naciones. Bueno, ¿acaso no es solamente la nación de Israel? Nos habla de muchas otras naciones. A la luz de la escritura, la nación de Israel es una y el resto de naciones son llamados pueblo gentil. Y de esos 2 pueblos es que sale la iglesia de Cristo. Ahora, para poder pertenecer o para poder ser un levita, es necesario llevar sangre levita, haber nacido en Israel. ¿Y cómo podemos corroborar o quién nos garantiza que aquellos pastores quienes reciben y exigen el diezmo son realmente nacidos en Israel o son levitas? No nos pueden, es difícil que nos garanticen eso. Claro, no lo pueden comprobar. No se puede comprobar, a no ser que hayan nacido realmente en Israel para que sean levitas. Y el hecho de que hayan sido nacidos en Israel tampoco les da garantía, porque deben pertenecer a la tribu de Leví. Porque el pasaje que leíamos en Números 18:24 nos dice que a los levitas les he dado por heredad
que es una heredad, es una herencia, que pasa de generación a generación. A los levitas les he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel. Entonces vemos que son argumentos, tanto el pasaje de Malaquías como el pasaje de Génesis 14 y Génesis 28 están siendo mal usados, mal interpretados y mal aplicados. Si nos tomáramos un tiempo, hermano Sergio, es que yo siempre he dicho que nos falta es compromiso, es falta de, o es pereza de leer la escritura y simplemente creemos a todo lo que nos dicen, pero no lo corroboramos, no lo escudriñamos a través de la escritura. Si nos tomáramos un tiempo para leer el libro de Malaquías, son 4 capítulos nomás. Y desde el primer capítulo... Y también con respecto, usted dijo recién con respecto a que sabemos si el pastor es levita, en fin, tendría que haber nacido en Israel y demás. Pero en un estudio que tiene el pastor Nicolás García, estuvo hablando del diezmo, y él citó algo muy importante, que después de la Segunda Guerra Mundial, allá en Israel, ya también se han perdido mucha documentación, ya en las sinagogas no hay levitas, sino hay un impuesto a la silla, al asiento, ¿no? Como para ser parte, digamos, del diezmo que reciben ahí en las sinagogas. Exactamente, es un argumento más que la historia nos da para confirmar que no hay levitas hoy en día. No hay descendientes actuales. Por tanto, si no hay levitas y el diezmo le fue dado a los levitas por heredad, porque fue un mandato de Dios, fue Dios quien le dio los diezmos a los levitas para que administraran el dinero del pueblo. Ahora, el dinero que ellos recogían no era para el uso o el derroche o para llevar una vida pomposa, sino se usaba para las viudas, para los huérfanos. El diezmo que se recogía en el primer año era usado para las viudas, para los huérfanos, para las... Era para un sustento solidario de las personas que no tenían alimentos ni forma de obtenerlo, porque si bien era para el ministerio, para parte de los sacerdotes, ¿no es cierto?, también era para las personas que inválidos, huérfanos, viudas. Entonces era para hacer una acción solidaria para todas aquellas personas que no tenían cómo sustentarse a sí mismos. Así es, hermano Sergio. Deuteronomio 14, verso 22 al 23 nos habla de el primer diezmo que se recogía una vez al año, y ese diezmo, era utilizado para hacer una reunión de todo el pueblo, y hacían una comida y el pueblo compartía, una fiesta se hacía. Ese era el diezmo que recogían cada año. Deuteronomio 14 del 28 al 29 nos narra que se recogía un diezmo cada 3 años, y ese diezmo que se recogía cada 3 años de todo el pueblo, de los hijos de Israel o de todos los israelitas, era usado para dar alimento a las viudas, a los huérfanos y a los niños, porque había mucha necesidad en el pueblo. Por eso Malaquías 3 dice: trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Ese diezmo o ese dinero, pues esa comida que se recogía era usada para alimentar a todo el pueblo y a todos los necesitados. Amén. Y vemos muy claramente también. Y se usaba, perdón, aclaro un poquito, y se usaba también para el sostenimiento de los levitas, quienes eran los encargados. Leíamos en número 18:24 que los levitas no poseían heredad. Ellos no podían poseer heredad ni labrar la tierra, porque ellos eran los encargados del sacerdocio y de gobernar al pueblo. Por lo tanto, ellos no cosechaban, no tenían heredad. Entonces, ese dinero, esa comida que se recogía era usada para el mantenimiento también de ellos como sacerdotes. Correcto, y cada 7 años, Levítico 25, del 1 al 7,
nos narra que la tierra no se labraba. Por lo tanto, claro, si la tierra no se labraba, no había frutos que iban a recoger de diezmo. Entonces, aquí podríamos plantearnos una pregunta bastante interesante, hermano Sergio. ¿Cuántas veces el pastor de la congregación ha dicho, en este 7º año, no me traiga diezmos? Lo recogen domingo a domingo, año a año. Pero según la escritura nos muestra que era un diezmo cada año, otro cada 3 años y un diezmo cada 7 años. Pero que claro, eso es lo que le quería decir recién, de que se han establecido diferentes tipos de diezmo, diferentes mensuales, digamos anual, y cada 3 años, cada 7 años no. Entonces estaba todo bien organizado, por así decirlo, cómo se debía hacer y para qué. Exactamente, Dios es un Dios de orden y tiene todo totalmente organizado, bien organizado, para que no haya ningún margen de error. El problema no está en eso, el problema es el hombre que tergiversa la palabra de Dios, que la malinterpreta, que predica lo que escucha de otras personas sin la responsabilidad de verificar por la escritura. Por eso es importante que todo lo que escuchemos, todo lo que veamos hacer, lo pasemos por el filtro que es la palabra de Dios, para saber si realmente es lo correcto, es la voluntad de Dios que lo hagamos o no. Claro que sí. Hay que estudiar, escudriñar y si no, preguntar o ver, porque ahora tenemos en las redes sociales mucho material que cualquiera puede tener acceso, y simplemente con poner diezmo salen 10.000 tipos de prédicas o consultas o argumentos en donde, bueno, uno con un poquito de sentido común y estudiando la Biblia se puede dar cuenta si está siendo engañado, manipulado, o en fin, poder investigar de alguna manera. Exactamente. Quiero retomar Malaquías porque quedamos en que son 4 capítulos nomás, y del primer capítulo al último capítulo, si nos tomamos un tiempo prudente para leerlo, podemos darnos fácilmente cuenta que a quién está hablando. Desde el primer versículo de Malaquías 1 dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel, dice por medio de Malaquías. ¿Contra quién? Contra Israel. O sea, había un descontento de parte de Dios. ¿Por qué? Y si seguimos leyendo en el verso 6, dice, podemos darnos cuenta también que le está hablando directamente a los sacerdotes, ¿sí? ¿Y por qué les está hablando? Porque ellos estaban menospreciando la mesa del Señor, porque ellos estaban sacrificando los animales defectuosos para Dios, porque ellos estaban dando carta de repudio a las mujeres, y en el capítulo 3 estaban robando a Dios en cuanto a los diezmos, porque era ley de Dios, era un mandato de Dios para los levitas, no para la iglesia de Cristo. Amén. Bueno, siguiendo con el tema, dirían algunos, bueno, pero si no es por medio de los diezmos, entonces ¿cómo se sostiene la iglesia? La iglesia tiene muchos gastos, gastos de arriendo de local, gastos de mantenimiento, gastos de aquello, bueno, son muchos los gastos que pueden haber en una iglesia de acuerdo a la cantidad de miembros que tenga, de acuerdo a lo grande que sea la iglesia, ¿no? Y obviamente pues se surgen gastos de mantenimiento y de todo eso. ¿Cómo se sostuvo
Pero antes de llegar a eso, preguntémonos o nos preguntamos, o muchas personas van a decir, bueno, entonces ¿cómo se sostuvo el ministerio, por ejemplo, del apóstol Pablo o el ministerio de nuestro Señor Jesucristo? Primeramente, Jesús. Nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos el mandato de guardar todas las enseñanzas y todas las doctrinas de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que encontramos plasmado en la Escritura como mandato, como doctrina. Amén. ¿Cierto? Eso lo sabemos. Sí, claro. Jesucristo no cobró diezmos durante su ministerio. Y no vamos a encontrar una referencia bíblica donde veamos pues que Jesús haya cobrado diezmos, como tampoco lo hizo el apóstol Pablo. Podemos leer todo el Nuevo Testamento y no vamos a encontrar una referencia bíblica donde nuestro Señor Jesucristo o el apóstol Pablo o los demás evangelistas hayan pedido o exigido el diezmo para sostener su ministerio. Y eso tiene una razón lógica, o una respuesta lógica. Jesús no cobró diezmos por el hecho de que él no pertenecía a la tribu de Leví. Recuerde que anteriormente leíamos Números 18:24, donde nos dice que a los levitas les es dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel. Y si leemos el verso 21 más atrás del capítulo 18 de Números, dice: y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Ellos eran los encargados del sacerdocio. Y Dios dio por heredad los diezmos a ellos, a los levitas. Ahí encontramos la respuesta de qué era lo que hacían las funciones de los levitas, ¿cierto? Volviendo al tema de nuestro Señor Jesucristo, Él no cobró diezmos porque Él no pertenecía a la tribu de Leví. Entonces no podía cobrar los diezmos así quisiera, o así fuera orden de Dios. Si no era levita, simplemente no podía encargarse de recoger diezmos, porque estaría siendo desobediente a Dios, o haciendo lo que Dios no le ha mandado. Y cuando hacemos lo que Dios no nos ha mandado, podemos estar cayendo en errores, podemos estarnos equivocando y dejamos de hacer lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos. Jesús pertenecía a la tribu de Judá, no pertenecía a la tribu de Leví. El apóstol Pablo tampoco recogió diezmos, ni los exigió, ni los pidió, y no encontramos una sola referencia bíblica donde veamos que Pablo pide diezmos. Y hay una respuesta lógica también para eso. Pablo pertenecía a la tribu de Benjamín. Él era descendiente de la tribu de Benjamín. Y eso lo podemos corroborar en Filipenses capítulo 3 del 5 al 6. Así como Jesucristo venía de la tribu de Judá, no pedía diezmos. Entonces, ¿cómo se financió o cómo se sostuvo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y cómo se sostuvo el ministerio del apóstol Pablo? Con ofrendas. Con ofrendas que tanto algunas mujeres piadosas que seguían fielmente las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ellas ofrendaban. Y eso lo podemos verificar en Lucas capítulo 8. Que me gustaría también que le pudiéramos dar lectura en Lucas capítulo 8. Sin embargo, claro que sí. Lucas capítulo 8.
¿Qué versículo? Ya Lucas 8, de los primeros versos, está narrado. Leámoslo del primer verso hasta el 3, 8 del 1 al 3, dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Cuando un pastor o un hermano o alguien de cualquier ministerio se desplaza hacia un lugar, hacia otro lugar para predicar el evangelio, es lógico que surgen gastos y que hay que en pasaje, en comida, el sustento para ellos, ¿cierto? Dice que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, o sea, los apóstoles, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Verso 3, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Amén. Amén. Aquí vemos bíblicamente el argumento de cómo se sostuvo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. No se sostuvo con diezmos, se sostuvo con ofrendas que algunas mujeres daban a él. El apóstol Pablo, ¿cómo se sostuvo el ministerio del apóstol Pablo? Con ofrendas también. 1 Corintios capítulo 16 nos lo corrobora, o ahí podemos verificar claramente que habla de ofrendas. El apóstol Pablo, en todas sus 13 epístolas, prácticamente el Nuevo Testamento, la teología, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo lo desarrolla Pablo en 13 magistrales epístolas. Amén. Inspirado por el Espíritu de Dios. Y en las 13 epístolas no encontramos una sola referencia, hermano Sergio, que nos muestre que el apóstol Pablo haya por siquiera pedido diezmos o exigido diezmos. Mucho menos encontramos referencias bíblicas donde él le exija o donde él use pasajes del Antiguo Testamento para justificar dicha práctica. Nosotros no encontramos ningún pasaje que diga que el apóstol Pablo cobró diezmo, se sirvió de la iglesia, pero sí encontramos pasajes en donde dice que el apóstol Pablo trabajaba. Se sostenía con su trabajo. El apóstol Pablo, eso sí lo encontramos. Exacto, el apóstol Pablo tenía su trabajo secular. Él dice en la escritura que él fabricaba carpas. Y él dice también que el que no trabaje, que no coma, ¿sí? Como también dice la escritura, que el que predica la palabra, que viva de la palabra. Pero repito, como decía en la reunión anterior, esa persona que predica la palabra y dice la escritura que viva de la palabra, como también dice que no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué quiere decir con eso? Que el obrero es digno de su trabajo, ¿sí? Y quien predica la palabra, pues tiene derecho a vivir de la palabra, pero ¿cómo debe vivir? Ostentosamente, con mansiones, con aviones, con yates, cuando hay tanta necesidad en la misma iglesia, en la misma familia. Amén. Amén. Y ahí por eso sacan de contexto todos estos versículos. En Guatemala, si no estoy mal, la iglesia del pastor, digo pastor entre comillas, Cat Luna, está una de las iglesias más caras del mundo. Millones de pesos invertidos en un templo, cuando es uno de los países más pobres y con más necesidades que hay en el mundo. Eso ante los ojos de Dios es una injusticia. Exactamente. Cuando vemos que hay tanta necesidad y esos textos que usted citaba son usados para manipular realmente a los creyentes,
y a los que no estudian, porque el que escudriñara un poquito se daría cuenta que el contexto de cada versículo que han citado no tiene nada que ver con el abuso que hacen de las personas. Sí, uno tiene que considerar que si el pastor que vemos que está trabajando en la obra y que estudie y que nos ayude, es meter de nuestro corazón, ofrendarle algo al pastor, porque si vemos que está estudiando y está predicando 3, 4 días a la semana y encima trabaja y no le alcanza, poder colaborarle, poder como dice en la Escritura, que según hayas prosperado el primer día de la semana, apártese algo para la iglesia, ¿no? Y bueno, uno va a ofrenda para las necesidades de los santos, para las necesidades y para las necesidades también de quien predica. Pero repito, debe ser para que viva humildemente, no derrochando, porque cuando derrochamos el dinero en lujos ostentosos, pues no estamos siendo sabios y estamos gastando mucho más de lo que muchas otras personas podrían necesitarlo. Claro, es así, porque muchas iglesias por ahí son bendecidas con ofrendas importantes, porque yo las he vivido de hermanos que han ofrendado bien, porque les ha nacido del corazón y la obra que se iba a realizar nunca se realizó. Ejemplo, vi un hermano que teníamos en la iglesia donde yo me congregaba antes, había que hacer una medianera de 30 metros y ofrendó casi todo el trabajo y nunca se realizó. Y la puerta, y bueno, no sabemos, que no sé qué, y excusas. Y no es así, porque si alguien ofrendó para, por ejemplo, para la iglesia, para el templo, para construir parte del templo, y si no se ha construido, pero el dinero está acá, no se tocó, porque no lo podemos terminar todavía, o no se puede comenzar, pero el dinero está acá. Como tiene que haber un libro en donde se lleven las finanzas de la iglesia, si hay alguien que hace hoy por hoy una ofrenda económica en dinero, porque la hay. Así hay muchos hermanos que ofrendan dinero porque ven la necesidad de la iglesia y ahí está donde, digamos, los que dirigen, los que manejan el tema de las ofrendas, sepan ministrar y darle el uso que corresponde para el cual fue hecha la ofrenda. Así es, hermano. Mira, hay algo que me gustaría resaltar también, y es el hecho de que si hablamos de diezmo, el diezmo es algo impuesto por Dios, ¿cierto? Es algo que Dios me exige a mí, y de hecho es algo que le exigía al pueblo de Israel, el 10%. El 10%, cuando hablamos de diezmo, hablamos de 10%, el 10% del sueldo, como enseña hoy en día, el 10% de la venta de esto, el 10% de la venta de aquello. Ahora, si nosotros creyéramos que el diezmo es para la iglesia de Cristo, habría una contradicción, no que la haya, sino que habría una contradicción con las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 9, verso 7, donde dice: cada uno dé como propuso en su corazón. O sea, no es lo que Dios me exige, no es lo que Dios me demanda, sino como proponga en mi corazón. O sea, como yo disponga, yo quiero dar tanto, quiero dar tanto. Claro. ¿Sí? Y ahí está abierto para que, y ahí no se está poniendo una cifra. Según como diga tu corazón, si uno quiere dar más, o ofrendar otra cosa, un auto, una camioneta, una casa, y lo que quiera que pueda ofrendar a la iglesia por la necesidad, lo puede hacer, porque hay iglesias que necesitan un espacio para, por ejemplo, la escuelita dominical, y no tienen lugar. Y viene una persona que recibe una herencia y le dan 3 casas y dice: bueno, esta casa la voy a ofrendar para la iglesia, para la escuelita dominical, porque ha pasado. Y uno puede dar lo que quiera, pero es como hable a nuestro corazón, ¿o no? Así es, hermano, efectivamente. Por eso digo, habría una contradicción, ¿sí? O ahí vemos que hay una contradicción, no que la haya, pero ahí vemos que hay una contradicción entre las palabras, entre quienes piden el diezmo y las palabras del apóstol Pablo. Porque si a mí me exigen si yo voy a la congregación y el pastor
me exige que yo debo darle el 10%, yo le muestro esta escritura. Bueno, ¿tengo que dar el 10% o es como proponga en mi corazón? ¿Cómo es entonces? He ahí la importancia de conocer la escritura y de tener la suficiente humildad para creerla y para no seguirle creyendo al hombre, sino a lo que Dios dice. Porque si a mí el pastor me dice que yo tengo que dar el 10%, y yo me encuentro con una escritura del Nuevo Testamento donde me dice que cada uno dé como propuso en su corazón, que no lo haga con tristeza ni por necesidad, ¿sí? Por la necesidad que me están imponiendo en la iglesia, porque Dios ama al dador alegre, sigue diciendo. Yo debo tomar una decisión y es, ¿le sigo creyendo al hombre o yo le creo a Dios o a lo que Dios me dice? Y repito, no hay un solo pasaje en el Nuevo Testamento o en las 3 epístolas del apóstol Pablo donde él cobre diezmos o exija diezmos. No lo hay. Y si no lo hay, que lo que acaba, perdón, lo que usted termina de decir, que no hay en el Nuevo Testamento ningún pasaje donde hable del diezmo, haciendo unas investigaciones antes de la entrevista de este programa, estuve viendo y hablando con personas de que en sus iglesias cobran diezmo, le hice ciertas preguntas y me citaron en el Nuevo Testamento, que sí hay, me dicen, sí, en el Nuevo Testamento, Lucas 11:42. Sí. Dice, mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Me citan que si deje de hacer lo del Antiguo Testamento. Y digo, ¿estás seguro? Sí. Bueno, hoy vamos a hablar del diezmo en nuestro programa. Por eso se lo cité, para que a ver si nos puede aclarar esta duda que este hermano de otra congregación está escuchando. Tanto ese pasaje como el pasaje de Hebreos 7 que nos habla de los diezmos, son pasajes el pasaje de Hebreos es una referencia del Antiguo Testamento, por lo tanto pues no cuenta. El pasaje que su merced me acaba de citar de Mateo, lo encontramos en Mateo 23, ¿no? Donde Jesús le habla, aplicando las normas de la hermenéutica. Ahí vemos que Jesús le está hablando directamente a los sacerdotes. Le está hablando a los sacerdotes o a los fariseos de la época, ¿sí? Les está hablando directamente a ellos. ¿Por qué? Porque ellos se querían justificar delante de Dios por la ley, que ese es el siguiente tema, el siguiente paso que vamos a dar en cuanto a este tema. Jesús le está hablando a los sacerdotes le está hablando directamente a los sacerdotes, a los fariseos de la época, que se querían justificar delante de Dios por el cumplimiento de la ley, pero se olvidaban del amor, se olvidaban de hacer el bien a los huérfanos, a las viudas, etc. O sea, ellos creían que por hacer eso se iban a justificar. Pasa lo mismo que pasa con el publicano y el fariseo. El que decía, es que yo doy diezmos de lo que gano todos los días, yo sí. Claro. Y a la luz de la escritura, ese es el siguiente paso, como le digo, que vamos a dar en cuanto al diezmo, porque es algo bastante delicado. Si un pastor exige diezmos, automáticamente está colocando a su congregación bajo la ley. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14, leámoslo por favor. La epístola a los Romanos, escrita por el apóstol Pablo, en el verso 14, capítulo 6, verso 14, está escrito: porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cómo entender este pasaje? Estamos bajo el régimen
de la gracia, no bajo el régimen de la ley. El pueblo de Israel tenía que cumplir cualquier cantidad de mandatos, normas, decretos, estatutos, leyes y ordenanzas. Todos ellos son sinónimos y hacen parte de toda la ley de Dios, y ellos debían cumplir toda esa ley para poder ser justificados delante de Dios. Y es algo delicado porque el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 3 verso 20 pues desde el verso 19 nos dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Quiénes están bajo la ley? Todo el que quiera justificarse por las obras de la ley va a ponerse bajo la ley. El pueblo de Israel. Y lo que usted lo que quiere decir acá es que los pastores hoy en día, si el diezmo es una ley, está poniendo la congregación bajo la ley, que la ley no solamente es un solo artículo, sino es un bloque, y no puede sacar el que le conviene nada más del bloque de la ley. Exactamente. Si un pastor exige diezmos a su congregación, automáticamente lo pone bajo la ley, porque no estamos bajo la ley, sino la iglesia de Cristo no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Y eso lo podemos verificar en Romanos 6:14 y en Romanos 7 en el verso 6. Dice: pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto por aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. Ningún ser humano se puede justificar por las obras de la ley. Ninguno, y eso lo explica el apóstol Pablo magistralmente en la epístola a los Romanos y en Gálatas. De manera que si una persona se quiere justificar por las obras de la ley, automáticamente se pone bajo la ley y está bajo maldición, dice la Escritura. Y lo que su merced decía acerca de la ley, que es un bloque, porque tanto leyes, ordenanzas, estatutos, decretos y normas son sinónimos y hacen parte de un todo de la ley de Dios. Santiago capítulo 2 verso 10, leámoslo por favor. Santiago capítulo 2 verso 10. Sí, lo estoy buscando, si lo tiene. Lo voy leyendo. Santiago capítulo 2 verso 10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Qué quiere decir Santiago con este pasaje? Clarísimo. Está bastante claro. O sea, si yo intento cumplir todos los mandamientos, todas las normas, estatutos, leyes, ordenanzas, pero fallo en uno solo, me hago culpable de toda la ley. O sea, el peso de la ley me cae a mí, de toda la ley me caería por haber desobedecido uno solo. Y yo le pregunto, hermano Sergio, una pregunta: ¿quiénes de nosotros no hemos fallado en algo? Todos. No hay ningún ser humano que sea infalible. El único perfecto es Dios. Él es el único que no se equivoca. Y usted fíjese que estos pastores, sabiendo todo eso, siguen predicando lo mismo, sin temor a Dios, porque no le están teniendo temor a Dios de lo que están predicando y enseñando tan mal, porque acá Santiago lo explica clarísimo, qué se trata el bloque de la ley y qué es lo que va a suceder, porque después continúa. Pero lamentablemente siguen predicando mal, sabiendo las cosas que Jesús y todo lo que dice en las Sagradas Escrituras. Exacto. Lo que pasa, hermano, es que quienes usan el diezmo como medio para llenar sus bolsillos, para sacarle la plata a las personas,
no tienen en cuenta estos pasajes, o no los entienden, o no les importa, ¿sí? Únicamente sacan de la alacena de la nevera lo que más les conviene, ¿sí? Lo que más les gusta. Es como cuando yo voy y abro el refrigerador y saco el jamón, o saco el pavo, que es lo que más me gusta, y dejo el resto allá, ¿sí? Pero con la ley de Dios no podemos hacer eso, porque si yo quiero cumplirla toda, pero fallo en uno, me hago responsable de toda, o la cumplo toda o no la cumplo. Y por eso fue que Cristo vino a morir por cada uno de nosotros en la cruz, ¿sí? A dar su vida en la cruz, vino a cumplir la ley. Mateo capítulo 5. No vino a cumplirla. Exacto, Mateo capítulo 5, verso 13 dice, porque no he venido a abrogar la ley, o sea, a quitarla, sino a cumplirla. A cumplirla. Exacto. Pero quiere decir con eso, que como Cristo cumplió la ley, yo debo cumplir la ley. No puedo justificarme por las obras de la ley. Si sacamos de la nevera lo que más nos gusta y lo otro no, pues cometemos un error, ¿sí? Ahora, si yo quiero justificarme por las obras de la ley, o si yo quiero diezmar y hacer todo lo que está en la ley, como el guardar el sábado, el ayunar y bueno, todo lo que aparece en la ley de Dios, entonces yo debo hacer también algunas otras cosas que Dios manda. Por ejemplo, le puedo citar Deuteronomio capítulo 21 del verso 18 en adelante. Esto es ley de Dios. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde vivan. Y dirán los ancianos de la ciudad, nuestro hijo, es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Impresionante. Y eso no lo hacen. No lo toman en cuenta. No, eso no lo hacen. No, obviamente que no, porque no les conviene. No. Sacan de la nevera lo que más les conviene, lo que no, dejémoslo ahí quietico, ¿sí? Entonces, si yo debo cumplir con el mandato de diezmar, pues debo hacer esto también, ¿sí? Debo guardar el sábado, ¿sí? Debo circuncidarme, porque eso hace parte de la ley. Abraham se circuncidó. Entonces, como Abraham diezmó, debemos diezmar. Como Abraham se circuncidó y nosotros somos hijos de fe, entonces también nos circuncidamos. Claro, por eso cuando uno no le enseñan correctamente y uno no se dedica a estudiar, a escudriñar, cae en el error y es totalmente manipulado y engañado por estos lobos rapaces de hoy en la actualidad. Si uno se preocupara un poquito en estudiar y comprender las Sagradas Escrituras, estaría viendo con cuánta claridad el Señor nos habla y nos pone como ejemplo lo práctico y sencillo que es el Evangelio y las cosas que son agradables a Dios, sin hacer tanto sujeción a un pastor que nos está manipulando y llevando hasta la destrucción de la familia, incluso porque si entramos en otro terreno, hay familias que se han divorciado en ese tipo de iglesias porque difieren de lo que enseña el pastor, pero como uno quiere y el otro no, se terminan divorciando. Y eso es actual, y eso pasa hoy en día. Efectivamente, hermano. Quisiera citar un pasaje más del el peligro que hay, o por llamarlo así, de cómo Dios no quiere que nosotros, o el destino que nos va al que nos va a llevar quienes practiquen o quienes se quieran justificar por las obras de la ley. Así como Santiago dice que el que falle en un solo punto será culpable de toda la ley,
el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, verso 10 en adelante, nos muestra algo bastante interesante. Mire, dice la escritura, porque todos, dice la escritura, Gálatas capítulo 3, verso 10 en adelante, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, es una manera diferente de unas palabras distintas, pero nos dicen lo mismo que nos dice Santiago en el capítulo 2, verso 10. ¿Sí? Amén. Que maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y el verso 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Amén. La ley sigue vigente para todo aquel que se quiera justificar por las obras de la ley. Pero sabemos por la escritura que así quiera hacerlo, no va a poder. No va a poder. Verso 12 dice, y la ley no es de fe, sino el que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Ahora, verso 13 dice, Cristo nos redimió, o sea, nos salvó de la maldición de la ley. O sea, quienes se quieran justificar por la ley están bajo maldición. Es una maldición. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Más claro no puede estar, hermano. Clarísimo. La verdad es que clarísimo. Mire, la misma epístola de Gálatas capítulo 5, verso 4. Para quienes se quieren justificar por la ley, dice la escritura, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Si yo me quiero justificar por la ley, automáticamente me desligo de Cristo y caigo de la gracia. Claro, me separo de Cristo. Desligo, me aparo. Automáticamente. La verdad es que, claro, nos apartamos de Él y de la gracia habemos caído, porque Dios murió por nosotros, nos hizo libre, y nosotros ahora vivimos bajo la gracia, no bajo la ley. Pero bueno, estos pastores enseñan eso y la verdad es que es terrible. Estimado hermano mío, para concluir, ¿qué sería lo correcto y cómo deberíamos hacerlo agradable a Dios? Y si lo que estamos hablando es bíblico, y cómo debemos hacerlo o qué es lo que no debemos hacer. Todo lo que acabamos de hablar lo hemos citado y hemos dado pasajes bíblicos para que espero los hayan apuntado y los tengan en cuenta para que los mediten, porque lo que predicamos no es palabra nuestra, es palabra de Dios en su debido contexto y con su debida interpretación. Es ilógico pensar que una persona no pueda ser bendecida si no diezma. Cuando se le pone esa carga tan pesada a las personas, de que si no diezma no va a ser bendecido, pero que si usted diezma, del cielo van a caer bendiciones y abundancia. Eso es manipulación. Miren, no se dejen engañar, no se dejen engañar, no se dejen persuadir con palabras suaves, sino vayamos a la Biblia, escudriñemos. Uno de los mandatos de nuestro Señor Jesucristo, y es un mandato, Juan capítulo 5 verso 39 dice, escudriñad las escrituras. Es un verbo imperativo que está en un presente continuo, que nos denota, nos muestra una acción, por lo tanto es un mandato.
Dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que está la verdad, y son las que dan testimonio de mí, dice nuestro Señor Jesucristo. No pasemos entero, llevemos al filtro que es la palabra de Dios todo cuanto nos dicen, todo cuanto oigamos, todo cuanto nos coloquen a hacer. Y nuevamente yo cito Hechos capítulo 17, versos 11 en adelante, donde habían unos cristianos de Berea que escudriñaban por las Escrituras cada día, por las Escrituras. O sea, es el filtro de las Escrituras, y eso que ellos no tenían sino la Torá, ¿no? El Nuevo Testamento no había sido escrito aún, pero ellos escudriñaban por las Escrituras si era verdad lo que escuchaban de los apóstoles. Tal cual. No nos conformemos solamente con lo que nos dice el pastor, o lo que nos dice el cura, o lo que nos dice el hermano. Ni mucho menos se conformen con lo que yo les estoy diciendo. Verifíquenlo por la Escritura. Claro que sí, hermano, claro que sí. Entonces, lo correcto sería lo que estuvimos hablando, es que según hayamos prosperado, cada 7 días apartemos algo para Dios y podemos dar según prospere nuestro corazón, y lo que nuestro corazón dicte también, como una ofrenda especial, si consideramos que es necesario, si hemos sido bendecidos, porque muchas veces nos toca que nos fue bien en una venta, en lo que fuere, y decimos, bueno, vamos a ofrendar a la iglesia tal cosa, o al pastor tal cosa, al hermano tal cosa, vamos a sembrar en un hermano. Es como el Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Eso sería lo correcto en la iglesia, ¿verdad? Así es, hermano Sergio, efectivamente. Todo el Nuevo Testamento nos habla de ofrendas. Nos habla de ofrendas. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 7 nos habla de ofrendas. En 1 Corintios 16:2 nos habla de ofrendas. En 2 Corintios 8 nos habla de ofrendas. Muchas veces lo que nosotros ofrendemos puede ser mayor al 10%, aún más. Exactamente. Aún más. Exactamente. ¿Sí? Porque dice la Escritura que Dios ama al dador alegre. Y eso hay que interpretarlo, porque, por ejemplo, si a mí me fue bien esta semana y vengo contento a mi casa y le digo, amor, mirá, me fue bien, vendí todo, me pasó tal cosa, mirá, vamos a apartar esto para la iglesia y lo vamos a llevar, pero con esa alegría y no con la carga de decir, bueno, me fue bien y vamos a tener que dar un poco más. Eso está mal. No, es compartirlo con alegría, con amor, porque Dios multiplica y Dios no es deudor de nadie. Dios nos va a bendecir siempre, siempre es así. Dios nos cuida. Generalmente quienes diezman lo hacen porque lo manipulan con pasajes bíblicos, y lo hacen porque esperan algo a cambio, porque eso les han enseñado, porque creen que al hacerlo van a recibir bendición, porque ya lo han hecho, ¿sí? Y Dios en su misericordia pues les da abundancia, o les da les progresa su negocio. Por eso digo, mayoría de las personas que dan diezmo lo hacen siempre esperando a cambio, y esa es una motivación errónea y equivocada, porque si yo le doy a Dios esperando que Él me dé, hay codicia, hay avaricia. Le damos a Dios porque Él ya nos ha dado, le damos a Dios por gratitud, porque ¿qué tenemos que no le pertenezca a Dios? Todo. Compartimos de lo que ya nos dio. Todo le pertenece a Dios. Qué fácil que es predicar bien la palabra y que los hermanos en la iglesia se sientan cómodos, y no con lo que usted recién dijo de esa carga que le pone un pastor, decirle, si no diezmas no vas a ser prosperado, o si no diezmas vas a estar igual. O sea, poniéndole eso que le hace mal a la oveja, y en vez de predicarle bien, tranquilo, orá, ya te va a ir bien, mirá, fíjate, no puedes dar de lo que no tenés, tranquilo, si Dios te prospera, vos das, pero también habla de que Dios nos va a prosperar según prospera en nuestro corazón.
Entonces debemos ser buenos creyentes, buenas ovejas, buenos pastores, porque nosotros tenemos nuestros hijos y bueno, son nuestras ovejas, las tenemos que cuidar y educar. Entonces de esa manera uno va a ir progresando en muchas áreas y esto bueno, saliendo del tema del diezmo, que hace parte de las bendiciones que nosotros recibimos, pero como usted decía, no es el 10%, uno puede dar más si quiere. Lo malo es cuando en la iglesia el pastor lo exige. Eso está malísimamente mal, porque nosotros no estamos en contra del diezmo, sino que lo enseñen bien y que lo apliquen bien. Porque uno puede dar más si quiere. Así es. Por eso decía anteriormente, si a mí me exigen, si Dios me exigiera a mí cierta cantidad, como lo es el 10%, habría una contradicción con la teología del apóstol Pablo. Cada primer día de la semana ponga algo aparte según como haya sido prosperado, no de con tristeza, sino con alegría, según como proponga en su corazón. Eso es lo que nos muestra la Escritura, hermano Sergio y queridos oyentes. Dios quiere que nosotros ofrendemos. Ese es el mandato de Dios, la ofrenda, no es el diezmo. No somos el pueblo de Israel, somos la iglesia de Cristo. Muchos judíos se han convertido a Cristo. No nos convertimos al judaísmo ni nos convertimos al pueblo de Israel, nos convertimos a Cristo para seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano Jaime, es así. Bueno, la verdad que ha sido un tiempo bellísimo el compartido hasta hoy, hasta este momento. Hemos hablado de muchos pasajes bíblicos en donde espero que las personas que estuvieron escuchando hayan comprendido, y si no es así, que por favor lo formulen al teléfono, que es más 549-2644-136857, acá en el anexo San Juan, Argentina, y le estaremos respondiendo cualquier duda o consulta que tengan con respecto a esto que estuvimos hablando. Hermano Jaime, antes de despedirlo, ¿tiene algo más para comentar? ¿Tiene algo más para decirle a la audiencia? Sí, hermano, me gustaría animarlos y pedirles que por favor no se dejen engañar, que vayan a la Biblia como creyentes, como cristianos, como seguidores de Cristo. Uno de los requisitos indispensables para ser discípulo de Cristo, y llámese discípulo aquel que aprende de su maestro, es permanecer en las doctrinas de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo dijo Jesús a algunos judíos que habían creído en Él: si permanecieres en mis palabras, no en las palabras del pastor, ni en las palabras del cura, sino en las palabras de Cristo. Si permanecieres en mis palabras, seréis verdaderamente libres. Cuando permanecemos en la palabra de Dios, en sus enseñanzas, Dios nos hace libres. Nos hace libres de todas esas cargas que nos ponen, de esa esclavitud en la que estábamos. Y nos hace libres para ofrendar según como proponga nuestro corazón, no como nos lo imponga el predicador o el pastor. Bien, muchísimas gracias, hermano Jaime. Así estuvo acá hoy nuestro hermano de Sogamoso, Colombia, Jaime Sánchez, compartiendo, examinando la palabra de hoy. La verdad que un título bellísimo como es del diezmo. Y vamos a preparar el del lunes que viene, que ya lo vamos a comentar entre la semana, de qué vamos a estar hablando. Hermano Jaime, le envío un cariño grande desde acá, desde San Juan, Argentina, para usted, su bella familia y todos los hermanos allí en esa hermosa tierra colombiana. Gracias, hermano Sergio, y nuevamente agradeciéndole a Dios por este tiempo que nos permite y rogándole a Él para que sea Él a través de su Santo Espíritu dando convicción de la verdad, para que sea Él guiándonos a toda su verdad, a esa verdad absoluta, y que nos ayude y
nos siga guiando y nos dé la fuerza, la capacidad para inclinar nuestro corazón a la obediencia a la palabra de Dios. Amén. Amén. Bien, si Dios quiere, nos reencontramos el próximo lunes, si Él así lo permite. Hermano Jaime, Dios te bendiga, te siga bendiciendo a ti y a tu bella familia. Pedro querido, y al hermano Diego allí en México, que nos están grabando y salimos en vivo. Un cariño grande para todos ustedes, a la audiencia que estuvo allí en YouTube y en Facebook. Dios nos siga bendiciendo a todos. Gracias por estar conectados a la radio, la fiesta San Juan. Y vamos a continuar haciendo buena música, compartiendo buena música y algo más, siempre, cada día que podamos hacerlo. Chao, chao. Dios los bendiga, hermano Jaime. Adiós. Amén. Igualmente, un abrazo fraternal para todos. Muchas gracias por estar ahí.